Muy buenas tardes, continuando con la segunda charla del día, yo soy Ana Claudia Souto y mi compañera. Yo soy Milka Costa, ambas somos de la carrera de Ingeniería Ambiental. Bueno, nosotros le vamos a estar hablando sobre un tema muy puntual que acerca de las plantaciones de árboles. Nos basamos en un artículo el cual se denomina La plantación de árboles no es una solución simple. Y yo en mi carácter de estudiante me pongo a pensar en cuando yo estaba en el colegio, que decía que la única solución en el mundo era plantar árboles y yo veía, por ejemplo, a los desiertos como que eran unos ecosistemas que no abarcaban nada positivo o los pastizales de repente que yo quería que se llenen de árboles. Y esto es un pensamiento muy común, por ejemplo, que para los organismos gubernamentales o no gubernamentales o de repente como iniciativa individual nuestra, queremos compensar estos varios problemas ambientales, incluyendo el cambio climático, el agotamiento de agua y la seca masiva de repente. Y la verdad que la plantación de árboles en sí es algo muy complejo porque hay que tener una buena planificación que forma parte del esfuerzo global para promover la convivencia ecológica humana, que, que, que de repente puede, puede tener muchos puntos que tratar y si es que estos factores que no se toman en cuenta o sea, puede provocar de repente resultados muy negativos. Siguiente. Pueden ser, o sea, siempre las ambiciones por plantar árboles, la mayoría de las veces son bien intencionados y brindan una gran cantidad de potenciales benéficos como conservación de la biodiversidad, cuidar la calidad del agua, sombras en áreas urbanas y el secuestro de carbono. Pero un ejemplo que les pongo que cuando se pone, por ejemplo, una plantación a gran escala en ecosistemas en los cuales originalmente no tienen árboles, vamos a poner como ejemplo que se pongan un pastizal o sabana. Un- una plantación de árboles en desarrollo requiere de o sea, demasiada cantidad de agua, necesita un potencial hídrico muy alto en relación a lo que son los pastizales en sí que necesitan una mínima parte en comparación a los árboles. Y por ende puede afectar negativamente al ecosistema generando hasta sequías. Uno, por ejemplo, puede decir que la plantación de árboles puede aumentar la precipitación, pero si es que está en una zona en la cual no pertenece, que no está originalmente implementados ahí la parte de las plantaciones de árboles o un bosque en sí, puede traer consecuencias negativas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la implementación de un proyecto de plantaciones de árboles a gran escala? Hay que considerar el contexto socioecológico local. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta siempre la relación que existe entre las personas del lugar con su medio ambiente. Hay que tener en cuenta el potencial de compensación de cuáles son los posibles efectos positivos efectos positivos también como efectos negativos, si sea el caso, que puede provocar esa implementación del proyecto. También integrar los aspectos que conforman el problema ambiental, planear dónde y cómo deberían establecerse los objetivos del proyecto, que esto es muy importante porque el dónde y cómo son los aspectos claves. Digamos en dónde porque tiene que ser originalmente ese ecosistema, debe tener esas especies. El cómo se refiere a justamente a las especies que van a ser implementadas y también el tiempo que va a abarcar el proyecto. E incluir términos en compromisos de protección de tierra, gestión y financiamiento. Nuestras prioridades, ¿cuál deberían ser? Debería ser, primeramente, reducir la tasa actual de tala de bosques y degradación en muchas áreas del mundo, que estos son los principales pilares para reducir, o sea, perdón, para incrementar el número de árboles que se desea obtener.
Bueno, y justamente continuando la charla, tenemos que saber que es difícil recuperar la biodiversidad y los valores originales de un bosque con una plantación. Nosotros tenemos que saber que no es lo mismo muchas veces lo que nosotros podemos encontrar en un bosque como tal, la biodiversidad, la variabilidad de especies, tanto de fauna como de flora, y lo que pudiera ser eh, variabilidad de especies que se pueden encontrar en una reforestación, por ejemplo. Porque muchas veces lo que se hace con las plantaciones es eh, justamente plantar solamente especies de pocas, o sea, plantar pocas especies. Entonces no tenemos mucha variabilidad. Y además de eso, es importante también saber que cuál es el efecto que va a ocurrir. Originalmente en un bosque existen animales y microfauna y demás, y con esa nueva plantación, ¿será que de verdad se va a recuperar las características originales? Entonces, nosotros tenemos un bosque y en esta imagen se puede ver los distintos estratos que hay. Los estratos son las diferentes alturas que existen en el bosque y también se puede observar las distintas especies que hay acá. O sea, es bastante biodiverso. En cambio, en esta otra imagen predomina una sola especie. Este tipo de plantaciones son aquellas que se realizan de uso forestal para la venta. Entonces, ¿cuánta biodiversidad realmente va a haber acá? Y esa plantación que se hace, ¿de verdad va a recuperar las características originales del sitio? Bueno, y en relación a los gases de efecto invernadero, las plantaciones de árboles no sustituyen la toma de medidas drásticas y rápidas para reducir los gases de efecto invernadero. Recordemos que los gases de efecto invernadero son aquellos que degradan la capa de ozono y como consecuencia se ocurre el calentamiento global y por ende el cambio climático a largo plazo. Entonces, si bien plantar árboles es una de las mejores opciones para amortiguar esto, que viene justamente de las actividades antrópicas, que se refiere a las actividades humanas, el potencial de carbono estimado es más o menos de hasta 10 veces más. Y esto depende mucho de la consideración de velocidad de consumo, la cantidad de tierras apropiadas para la reforestación y cuánto tiempo esos árboles permanecen en la tierra. ¿Y por qué dice esto último, que está marcado en verde? Porque muchas veces las plantaciones de árboles sirven para el comercio. Entonces, aunque no se saque totalmente por ejemplo, si se planta 1 hectárea o 10 hectáreas, por ejemplo, 10 hectáreas, por más de que esas 10 hectáreas, cuando los árboles crezcan, no se saquen de una sola vez todo, igual es como que se va sacando de a poco. Entonces no da el tiempo para justamente recuperar la biodiversidad existente en el sitio y por ende también es interesante analizar esas cuestiones cuando hablamos de gases de efecto invernadero y cuánto es lo que absorben los árboles. Porque entremos en contexto un poquitito. Los árboles realizan dos procesos. Por un lado está el proceso de la respiración, que es igual que el de las personas, pero por el otro realizan también el proceso de la fotosíntesis. Y para ese proceso necesitan de la obtención del CO2, ¿sí? Entonces, el CO2 es uno de los mayores contribuyentes justamente para el calentamiento global. Entonces, eso más que nada para aclarar y que quede bien, para que se entienda bien esa parte. Acá hay un pequeñísimo error, este 2 tiene que estar acá abajito para que tengan en cuenta. Ahora, el éxito de los objetivos. Bien, si nosotros queremos maximizar los beneficios de la plantación de árboles, eso requiere un balance múltiple de objetivos. No solamente es la parte ecológica, es también la parte social, que priorice dónde incrementar la cobertura forestal a nivel regional y global. Y, por otro lado, el éxito de una plantación de árboles necesita una planificación cuidadosa al nivel de proyecto, el cual inicia cuando están claramente identificados los objetivos. Lo que dijo la compañera, el dónde, el cuándo, el cómo.
el tiempo en el cual se va a realizar es importante y tienen que tenerse en cuenta. O sea, por eso la plantación de árboles no es una cosa sencilla, porque tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, condiciones del medio, conocer el sitio en el cual vamos a hacer las plantaciones para que justamente el proyecto sea exitoso. Entonces, no olvidemos esto, ¿sí? Muchos proyectos sientan su interés en cuántos árboles plantar. La mayoría de las reforestaciones que se hacen o las plantaciones que se hacen son masivas, o sea, se planta muchísimo en un gran predio, pero se analiza realmente cómo van a sobrevivir en el tiempo, se sabe realmente cuál es el beneficio que se persigue. O sea, esas son cuestiones que nos tenemos que poner a pensar cuando nosotros vamos a entablar este tipo de proyectos o mismo cuando vamos a participar de los proyectos ya organizados. Seamos curiosos y preguntemos, ¿para qué se va a hacer esta plantación? ¿Cómo se va a sobrevivir cómo van a sobrevivir en el tiempo las especies? ¿Sí? Y esta visión a corto plazo justamente ha resultado en un largo gasto en la plantación de árboles, encaminando a que los esfuerzos han fallado. ¿Por qué? Porque se plantan muchos árboles, pero ¿qué pasa? No se cuidan estas plantas o estos árboles y terminan secándose, muchas veces no hay quien les cuide, quien les riegue, y obviamente el tiempo en el cual se plantan es importante porque no, obviamente no va a ser lo mismo plantar en época de lluvias que en época de sequía. O sea, no es muy conveniente en términos económicos y de logro de proyecto que se planten árboles en periodos secos, ¿verdad? Porque no hay lluvias, entonces no van a sobrevivir. Y como conclusiones finales, tenemos que para determinar el beneficio potencial del incremento de cobertura boscosa, es esencial que el proyecto de plantación incluya un complejo ajuste, participación de la comunidad, porque recuerden, no importa el área en el cual nos manejemos, si queremos trabajar específicamente en el área ambiental y todo lo relacionado con las plantaciones, los bosques, nunca tenemos que olvidar el factor humano, porque es ese factor demasiado esencial y es lo que va a permitir o no que los proyectos funcionen y resulten exitosos. Entonces, además de eso, plantación e implementación y el plazo necesario para el mantenimiento y monitoreo adecuado, ¿sí? Este mantenimiento y monitoreo es necesario si es que queremos que las especies sobrevivan en el tiempo. O de lo contrario, justamente todo el trabajo humano y financiero invertido no va a funcionar, no va a servir a la larga porque va a ser mucho esfuerzo perdido por especies que no se cuidan. O sea, ¿de qué vale plantar, tiro un número, no sé, 10.000 árboles o 10.000 plantines que se van a convertir en árboles, si es que en menos de un mes todas van a estar secas? O sea, ¿cuánto dinero se invirtió ahí? Porque no es solamente la adquisición de los plantines, sino es toda la logística que viene detrás. ¿Y cuánto tiempo humano se invirtió? ¿Y cuáles eran los objetivos de ese proyecto? Si era, por ejemplo, mejorar un espacio urbano o no sé, otro objetivo que pudiera tener, no se va a cumplir entonces el objetivo si es que ocurre eso, si es que los plantines mueren. Entonces, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo y en base a eso establecer un norte adecuado. Y bueno, entonces, si bien en líneas generales plantar es bueno, los objetivos deben ser muy claros. La forma en la cual se va a realizar el proyecto debe ser la correcta, las técnicas deben ser bien implementadas, el tiempo, lugar, el cómo, el cuándo a realizar la plantación deben conocerse bien. O sea, nosotros tenemos que conocer el sitio en el cual vamos a realizar el trabajo, qué especies vamos a utilizar, fijar bien el objetivo, ser curiosos. O sea, yo les invito a ustedes que sean curiosos y que investiguen, sepan para qué se va a hacer la plantación, qué especies se van a usar y bueno, y cómo se planea mantener eso en el tiempo. Porque sí hay proyectos exitosos, pero eso depende de la buena planificación de los mismos. Entonces, así damos por concluida esta segunda charla del día. Aquí les ponemos la referencia del material que también les vamos a estar compartiendo. Es un material
muy interesante, es breve, sin embargo es muy nutritivo, digamos, y van a aprender muchísimo. También les dejamos los contactos tanto de Ana como el mío, porque creemos que tal vez alguno de ustedes va a tener curiosidad para seguir investigando sobre el tema o de por ahí tiene alguna curiosidad con respecto a la carrera o a la facultad misma. Entonces no hay ningún problema, pueden comunicarse por cualquiera de esos medios con cualquiera de las dos y vamos a hacer todo lo posible por ayudarles y seguir encaminándoles en este mundo tan interesante de la investigación. Entonces, les agradecemos por su tiempo y esperamos que sea de beneficio para ustedes estas charlas que estuvimos haciendo. Muchas gracias.